Hola doctores, ¿cómo están? Muy buen día. Habla Armando Iniestra, su amigo. Ahora vamos a ver razonamiento terapéutico. Existen tres dimensiones dentro del razonamiento terapéutico. Uno, la dimensión científica, que hablamos sobre todas las acciones que hacemos en medicina que deben de estar fundamentados en medicina basada en evidencias, que son guías de práctica clínica, que son lineamientos, que son documentos ya oficiales y sustentados y fundamentados en trabajos de investigación que nos ayudan a poder tomar la decisión de dar un tratamiento de manera científica. También está la dimensión ética, donde nosotros debemos de considerar la mejor terapéutica y que nosotros demos mayor beneficio en el paciente y que disminuyamos los riesgos. Eso es ética, que nosotros podamos dar el mejor tratamiento y oportuno a nuestros pacientes. Y está también la dimensión económica, donde nosotros consideremos las características del paciente y qué capacidades puede tener el paciente para poder adquirir sus tratamientos. Para eso, la terapéutica son todas las intervenciones capaces de modificar la historia natural del proceso salud-enfermedad. Y nosotros dentro de la terapéutica tenemos a lo que es la preventiva o profiláctica, donde nosotros hacemos acciones donde el paciente no se encuentre con la enfermedad. Cuando ya se encontró con la enfermedad, entonces ahora sí hacemos el tratamiento de las enfermedades. Para eso existe un modelo de prescripción de la OMS, donde se divide en cuatro. Uno, especificar el objetivo terapéutico, qué es lo que buscamos. En ocasiones nosotros tenemos pacientes que llegan a nuestro consultorio por una cefalea o un dolor de cabeza. Ahí nosotros debemos de identificar si realmente es una terapéutica sintomática la que le vamos a mandar al paciente, o sea que nada más le vamos a quitar el dolor o que también vamos a ver el trasfondo de ese dolor de cabeza. Por ejemplo, ¿qué padecimientos me pueden generar una cefalea? Una hipertensión arterial. Entonces tenemos que interrogar al paciente y tenemos que ver si no tiene algún dato clínico o alguna afectación morbosa que afecte o que le esté dando esta sintomatología. En hipertensión arterial hay cefalea, hay fosfenos que vean lucecitas y hay acúfenos que escuchen zumbiditos. Entonces así nosotros logramos integrar y logramos dar nuestro objetivo terapéutico. ¿Qué es? ¿Vamos a quitar el dolor o vamos a quitar la presión, que baje la presión arterial? Después de ahí seleccionamos el tratamiento estándar para este tipo de paciente. ¿Qué quiere decir? Igual, nuevamente, medicina basada en evidencias. Yo me voy a la guía de práctica clínica y en la guía de práctica clínica me va a dar el tratamiento estándar, donde ya nosotros verificamos la pertinencia de tal tratamiento como tal, donde ya se hicieron estudios y la guía de práctica clínica saca sus evidencias, recomendaciones y puntos de buena práctica donde nosotros nos sugiere qué tratamiento mandar en ese paciente. También es importante que nosotros otorguemos información, instrucciones y advertencias en nuestros pacientes, ya que eso puede llegar a afectar el seguimiento de la terapéutica que mandamos en nuestros pacientes. Por ejemplo, en una infección de vías urinarias mandamos un ácido nalidíxico, que es una quinolona de primera generación, y a veces les agregamos lo que es la fenazopiridina. La fenazopiridina es un medicamento que llega a teñir la orina de color naranja. Y tal vez si nosotros no le damos información al paciente, el paciente va a pensar que que la terapéutica le está haciendo daño, tal vez que está orinando sangre, tal vez que no le está haciendo efecto. Por eso debemos de dar instrucciones en nuestros pacientes y también que terminen los días de tratamiento, porque en ocasiones los suspenden antes de tiempo y a veces hacen resistencias a los antibióticos. Por eso es importante la información a nuestros pacientes. Para eso tenemos que observar la probabilidad previa de la enfermedad para nosotros poder indicar una terapia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La probabilidad de presentar una enfermedad antes de nosotros aplicar una prueba. ¿Sale? Esto, ¿cómo lo vamos a sacar? Bueno, sumando los signos y síntomas que nos refiere el paciente, haciendo el interrogatorio, la anamnesis y haciendo exámenes de exploración, exploración física, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, etcétera. Así sacamos la probabilidad previa.
Como tal, entonces, existen dos términos importantes para mandar una terapéutica, una que es el umbral diagnóstico y otra que es el umbral terapéutico. Empezamos con el umbral diagnóstico, que es la probabilidad de la enfermedad más allá de la cual se indica la prueba diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Es el momento donde nosotros decidimos si realizar o no realizar una prueba diagnóstica. ¿Sí? Son los puntos que vamos sumando en nuestro paciente, por ejemplo, sumando del interrogatorio, sumando de la exploración física, un paciente que tiene una apendicitis, que llega por dolor en fosa ilíaca derecha, le hacemos la exploración física y encontramos McBurney, encontramos von Blumberg positivos, entonces en ese momento yo ya decido hacerle una prueba de laboratorio o una prueba de gabinete. Una biometría hemática donde voy a encontrar leucocitosis o una radiografía de abdomen o un ultrasonido de abdomen donde voy a encontrar tal vez el apendicolito o voy a encontrar alguna inflamación del apéndice. Ahí es donde yo tengo las características y sumo todos los puntos para poder llegar a mi umbral diagnóstico y realizar una prueba como tal. Ahora el umbral terapéutico es la probabilidad de la enfermedad más allá de la cual se indica el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Es el punto exacto donde nosotros decidimos si ya mandar el tratamiento o no. Aquí es muy importante que nosotros previamente hagamos el diagnóstico y sustentemos el diagnóstico. ¿Para qué? Para yo ya poder indicar una terapéutica lo más acorde y una terapéutica estandarizada para mi paciente y fundamentada en la guía de práctica clínica, por ejemplo. Para eso, es importante que nosotros lleguemos lo más cercano al 100% para poder indicar un tratamiento. De ahí, nosotros tenemos que vigilar los riesgos-beneficios del tratamiento que damos en nuestro paciente. Debemos de decidir si tratar o no tratar al paciente, si el medicamento que le vamos a mandar le va a generar un mayor beneficio que un riesgo. Para eso existe el tratamiento con cociente alto y el tratamiento con cociente bajo. Estos términos hablan, el tratamiento con cociente alto, de que muchas probabilidades de beneficio existen en el paciente si le damos el tratamiento y existe poco riesgo. Y el tratamiento de cociente bajo es de que existen pocas probabilidades de beneficio, pero mucho riesgo. Ahí es donde nosotros vamos a tomar la decisión terapéutica. ¿Qué influencias pueden afectar la decisión terapéutica? 1. La experiencia previa del terapeuta. Accesos a tratamientos, por ejemplo, que tengamos tratamientos que sean muy difíciles de conseguir para el paciente. Promoción de los productos. En ocasiones llega el representante médico y nos favorece algún beneficio porque nosotros indiquemos un tratamiento que tal vez no es el más adecuado, no es el estándar para ese paciente. También por costos y por costumbres o rutinas. Se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando den consulta en su servicio social o en un ambiente rural donde la población ya tiene ciertas costumbres, donde se guían por tratamientos alternativos, herbolarias, etc. También, para nosotros indicar nuestra terapéutica dentro del razonamiento terapéutico, las decisiones las tomamos en base a las características del paciente, en base a la variabilidad biológica del paciente. Para eso tenemos que individualizar el tratamiento para cada uno de los pacientes. No es lo mismo darle un tratamiento a un paciente obeso como un paciente delgado, no es lo mismo darle un tratamiento a un paciente joven a un paciente anciano. Por ejemplo, un paciente geriátrico puede tener ya cambios renales, donde los azuados se están elevando, o donde el metabolismo hepático en el paciente anciano no sea lo mismo, o un paciente alcohólico que ya tiene daño hepático también no es lo mismo el mismo tratamiento que podamos mandar en comparación de un paciente joven. Existen modalidades terapéuticas, donde existe el fundamento científico y existe la medicina alternativa como tal. La medicina alternativa no quiere decir que no debamos de aplicarla o de conocerla. De hecho, es importante que nosotros conozcamos la medicina alternativa, ya que podemos evidenciar cierta complementariedad de nuestra terapéutica alópata como médicos alópatas y tal vez podría ser la medicina alternativa. Y eso les digo por las costumbres
de la población en la que nos encontremos. Por ejemplo, nuestra población mexicana se guían mucho hacia lo que es herbolaria, hacia lo que es plantas, raíces, etcétera, y donde nosotros debemos de conocer este tipo de terapéuticas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las costumbres del paciente van a hacer que nosotros, que ellos puedan tomar esa terapéutica y que pueda afectarles con el tratamiento que nosotros les mandamos. Por ejemplo, los pacientes geriátricos en ocasiones están tomando una benzodiazepina como el clonazepam o diazepam o lorazepam. Estos medicamentos son en cierta forma sedantes y causan somnolencia en el paciente. Y si el paciente se llegara a tomar un té de valeriana, un té de tila, un té de 12 flores, podría potencializar el efecto de esos medicamentos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el té de toa. Es un té que se utiliza en las poblaciones que están muy arraigadas a lo que es la partera y que las pacientes embarazadas que ya tienen o empiezan con trabajo de parto se van con la partera y les dan el té de toa, y el té de toa lo que hace es potencializar la actividad uterina. Eso es riesgoso porque puede llegar a lastimar al bebé. Puede contraerse tan duro el útero que puede apretar y puede asfixiar al bebé en útero. O que se pueda romper el útero, por ejemplo. Eso es lo delicado en medicina herbolaria. Por eso lo debemos de conocer, para saber que no se contraponga o que sí lo puedan utilizar los pacientes que realmente tienen arraigado este tipo de terapéuticas. Entre otras está, por ejemplo, la acupuntura, está la homeopatía, etcétera. Pero principalmente, y algo que es lo que estamos estudiando y a lo que nos estamos preparando, es que ustedes fundamenten su terapéutica, su razonamiento terapéutico por medio de fundamentos científicos. Entonces, lo importante que es que nosotros, para generar una terapéutica, previamente debemos de tener nuestra certeza diagnóstica y que debe de llegar a lo más cercano al 100%. Sabemos que no vamos a llegar en todos los casos hasta el 100%, pero que sí estemos cercanos y así nosotros podamos dar nuestro tratamiento. Deseo que les haya gustado esta presentación, este video tutorial. Este es un pequeño ejemplo de razonamiento terapéutico. Pues muchas gracias. Hasta luego.